Hola estudiantes de tercero, ¿cómo andan? Lo que hoy vamos a ver es el tema del género de terror, el relato o el cuento de terror. Principalmente comentarles que esto surge en principio de leyendas y de mitos que se transmitían de forma oral, que se contaban estas historias en los pueblos o en las ciudades. Son muy antiguas estas leyendas y que tenían como de objetivo causar terror. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben algo de esto del coco, del cuco, por ejemplo, que no es algo de ahora, es de hace mucho tiempo. El viejo de la bolsa, me acuerdo que decían cuando era chico. Estas son todas leyendas que se les transmitía a los chicos para darle miedo, que causaban prohibición, que no hicieran nada malo porque los iban a venir a buscar el hombre de la bolsa. Bueno, estas son todas leyendas populares, como el hombre lobo, los fantasmas, tienen que ver con esto de el género de terror. Y ahora vamos a enfocarnos en el relato y el cuento de terror en la literatura. También decirles que ustedes quizá no hayan leído mucho de literatura de terror, pero lo que sí saben es el cine de terror. Han visto películas de terror, no sé, El Conjuro, It, no sé, hay un montón de películas de terror que ustedes vieron, Chucky, Freddy Krueger, Drácula, un montón de películas que seguramente, La Momia, ustedes conocen estos personajes. Entonces, lo principal del género de terror es causar temor, causar espanto, causar angustia. Por eso es muy importante tres características fundamentales que tiene este género de terror. En principio los personajes. Los personajes son únicos en el género de terror. Si bien pueden aparecer en otro género literario o en otro tipo de literatura, acá en el terror siempre aparecen. Por ejemplo, los fantasmas, los espíritus, los demonios, eh, el diablo aparece mucho, ¿sí? Monstruos, seres espantosos, también asesinos. Son todos aquellos personajes que aparecen en el terror. Ustedes seguramente saben de qué estoy hablando. Muñecos asesinos, zombies, vampiros, el demonio metiéndose en el cuerpo de otra persona. Todo esto ustedes lo conocen bien. Después tenemos el tema del ambiente. El ambiente es fundamental. Es lo que diferencia el género de terror. Es ese ambiente oscuro, tenebroso, callado, solitario, que da miedo. Fíjense ustedes, seguramente en las películas de terror pasan las cosas en las cabañas, en los castillos, en casas donde la gente está sola. Pasa de noche, noche, oscuridad, son muy importantes en el terror. Llueve, hay truenos, se corta la luz, se corta el teléfono. Son características del ambiente, cómo crea el ambiente el género de terror. Los susurros, ladridos de perros, ¿no? Voces que se escuchan por lo lejos. Son todos estos ruidos extraños, cosas que se caen, cosas que golpean la puerta, las maderas, que golpean 3 veces. Todas estas cosas que ustedes saben que vemos en las películas pasan en la literatura, ¿sí? Fundamental, porque el cine toma cosas de la literatura. Todo esto construye un ambiente que al personaje principal de esa historia le causa miedo, terror, horror. Y lo que hace el género es que nosotros podamos sentir lo mismo que siente el personaje principal. Ese horror, ese miedo, esa paranoia, esa persecución, que hay algo, hay una presencia, no sabemos qué, pero algo hay. Y no sabemos dónde va a aparecer, cuándo va a aparecer, pero sabemos que va a aparecer. Eso le pasa al personaje principal y se nos transmite a nosotros por medio de la literatura y por medio del cine. Después otra cuestión fundamental son los hechos. Hechos. ¿Qué hechos pueden ser? A ver, posesiones satánicas, espiritismo, convocar espíritus, fantasmas, exorcismos, asesinatos, ¿no? La muerte es un tema muy recurrente en el terror. El amor también mezclado con muerte. Son temas fundamentales, hechos que se van dando en el género del terror. Algunas cosas del género del terror son fantásticas, son seres fantásticos, cosas que no pueden suceder en la realidad, pero juegan justamente con eso, con la imaginación, con la persecución de la persona. Otros son el miedo psicológico, que quizá hay seres reales como asesinos, etcétera, pero que aparecen y nos dan un miedo psicológico, una persecución constante. Y si tenemos que hablar del género de terror, y si tenemos que hablar del relato y del cuento de terror,
Y si tenemos que hablar de la paranoia, el miedo psicológico y los seres fantásticos que aparecen y esa incertidumbre total de que hay una presencia y no sabemos qué es, tenemos que hablar de Edgar Allan Poe, el gran escritor norteamericano del siglo XIX. Les cuento que en realidad la literatura de terror viene agarrado ya del gótico. El gótico era una forma literaria, un género literario que justamente hacía hincapié en esto, en lo oscuro. De eso, por ejemplo, tenemos Frankenstein, tenemos Drácula, son historias del gótico específicamente. Ahora, el gótico siempre trabajaba con seres fantásticos del terror. Lo que va a hacer Edgar Allan Poe es sumarle la psicología de los personajes, el terror psicológico en los personajes y una construcción exquisita del ambiente que solamente Poe puede hacer, más allá que hay otros también escritores como Lovecraft y también vamos a ver Stephen King, por ejemplo el escritor de It, que ustedes habrán visto la película, que toman cosas de Edgar Allan Poe, indudablemente. Entonces, Poe es el gran escritor del siglo XIX que enmarca de alguna forma, concreta de alguna forma lo que es el género de terror, el relato y el cuento de terror, específicamente hablando del cuento de terror. Es fundamental. Así que bueno, yo les di el otro día un video de Poe para que ustedes pudieran leer. Así que bueno, sigamos con esto y nos voy a seguir comunicando con ustedes. Bueno, me tengo que ir porque estoy escuchando ciertos ruidos extraños.